la enseñanza que Dios tiene para nosotros el día de hoy. ¿Cuántos tienen su corazón dispuesto para Dios? Aleluya. Es importante disponer el corazón. Y digo esto porque es muy frecuente que muchas personas estén en una misma sala escuchando y algunos reciben la bendición del Señor y otros simplemente están con su mente puesta en otro lado, tal vez mirando la hora, pensando en la olla que está montada en la cocina, bostezando, y así no se recibe la bendición. La bendición se recibe cuando el corazón hambriento de Dios se dispone para el Señor. Amén. Y es la única manera. Fíjese, tanto es así que cuando el Señor iba por allá predicando la palabra por aquellos pueblos, muchos recibían la bendición y el beneficio de Dios, y otros simplemente no recibían nada. Su vida continuaba igual. Por eso la disposición del corazón cuenta mucho para uno recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Disponga su corazón para el Señor, porque estamos viviendo tiempos complicados, tiempos bien difíciles. Y hoy día, siempre, pero hoy día, la iglesia necesita esforzarse más y más por los tiempos tan confusos que nos ha tocado vivir como iglesia del Señor. Vamos a compartir y quiero invitarlos a que abran sus Biblias. En Segunda de Reyes nos vamos al Antiguo Testamento. Segunda de Reyes, capítulo 2. Vamos a leer una porción de la palabra para darle base a lo que en esta tarde el Señor nos trae. Segunda de Reyes, capítulo 2, del verso 1 al verso 14. El que no tiene Biblia puede seguir la lectura a través de las pantallas. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán.
Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Hasta ahí la lectura de la palabra. Señor, gracias por tu palabra santa, bendita y poderosa. Pedimos en esta tarde, Señor, la bendición del cielo, la revelación a nuestros corazones, Señor. Que seas tú ministrando a la necesidad que hay, Señor, en cada vida aquí presente. Es tu palabra, Señor. Y permite, oh Dios, que esa palabra, Señor, tome forma y traiga salud espiritual, bendición y vida eterna a cada uno de los que estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi tema: mientras llega ese día. Mientras llega ese día. Cuando le pongo este título y cuando empecé a preparar la enseñanza, porque les quiero decir, no es fácil a veces uno seleccionar qué traer a la iglesia, qué enseñar, qué predicar. Son tantos temas que pudiéramos tocar, tantas cosas que la iglesia necesita, que a veces uno no sabe a la final qué es lo que vamos a traer. Pero siempre Dios dirige, y cuando me pone este tema es porque es el tema más relevante para este tiempo, cuando la iglesia de Jesucristo en todo el planeta está a la expectativa de uno de los eventos más esperados por la iglesia de Jesucristo. Amén. Aleluya. Mientras llega ese día, cuando digo mientras llega ese día, nos estamos refiriendo a ese día que estamos proclamando como el día del arrebatamiento de la iglesia, el día del rapto, el día en que la iglesia sea tomada por el Señor y se vaya a la presencia del Señor. Sé que esto es un tema que ha levantado muchas controversias teológicas, donde hay muchos que tratan entonces de disuadir lo que la palabra dice con relación a este evento que tanto estamos esperando. La Biblia nos habla de hombres que fueron trasladados al cielo sin ver muerte. Y quiero simplemente destacar 7 ejemplos o 7 eventos que encierra la Biblia para darle consistencia a esto que la iglesia está predicando. Amén.
Y dice, en el Antiguo Testamento hay dos eventos bien destacados de personajes que fueron tomados, que fueron llevados al cielo. El primer arrebatamiento lo protagonizó el patriarca Enoc, allá en el libro del Génesis, en el capítulo 5, verso 24. Ahí se habla de la primera persona que el Señor agarró y se lo llevó. No vio muerte. Hubo otro segundo personaje en ese mismo Antiguo Testamento, que fue Elías. La historia que acabamos de leer, que fue tomado en un torbellino y el Señor se lo llevó delante de testigos que presenciaron aquel hecho. En el Nuevo Testamento hay algunos eventos cuando Jesucristo, después de su resurrección, fue arrebatado al cielo en medio de una nube. El Señor fue tomado, el Señor subió, ascendió ante la presencia de más de 500 testigos que vieron a Jesús ascender a los cielos. Aleluya. Hay un caso también destacado en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, cuando Felipe fue traspuesto. En este caso no fue traspuesto y llevado al cielo, sino que fue tomado de un lugar y fue arrebatado, y de repente apareció en otro lugar de una manera milagrosa. Que uno dice, wow. Cuando uno lee estas cosas, uno se impacta de cómo pueden suceder estas cosas, cómo las leyes físicas pueden ser alteradas de esa manera. Porque eso es algo que va contra la lógica y contra la razón. Hay otro pasaje donde Pablo dice que él fue tomado, él no sabe si en la carne o en el espíritu, y fue llevado a un lugar, al cielo, donde él pudo entonces contemplar la gloria del Señor. Pero fue una parucía momentánea, donde Dios entonces no lo dejó allá, sino que lo trajo, y él daba testimonio de aquello que había sucedido. Hay dos eventos futuros y que están por suceder. Primero, el rapto de la iglesia. En Primera de Tesalonicenses 4:17, no lo vamos a leer, pero ahí está relatado lo que entonces la iglesia por siglos ha sostenido acerca de un evento que ocurrirá en su tiempo, donde la iglesia entonces será tomada. Y el último y el séptimo de estos arrebatamientos aparece en Apocalipsis, cuando se habla de los dos testigos, Moisés y Elías, en la gran tribulación, donde ellos entonces serán tomados también de esa manera. Entonces, mire, eventos en el Antiguo Testamento, eventos en el Nuevo Testamento y eventos futuros que están relacionados a lo que ha de ocurrir para la iglesia y en el tiempo del Apocalipsis, como una evidencia para que no haya dudas de que el rapto de la iglesia ha de suceder. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora surge una pregunta. ¿Cree usted en el rapto o no cree? Yo sé que hay posiciones, ¿verdad? Inclusive muchos creyentes dicen, no, yo no creo en el rapto de la iglesia. Eso es simplemente una metáfora. Y empiezan entonces a buscarle la vuelta para tratar de darle la explicación a algo que la iglesia de Jesucristo, la iglesia despierta, la iglesia atenta, está esperando. Y que sabemos que ese acontecimiento estaría acompañado de muchas evidencias. Mi mensaje yo no lo voy a centrar ahí.
Mi mensaje lo voy a centrar en lo que aconteció en la vida de este profeta que acabamos de leer, de Elías, y cómo se desarrollaron los acontecimientos. Hoy hablaremos de ese arrebatamiento de Elías. La vida de Elías fue todo un torbellino desde el momento en que apareció en la escena del pueblo de Israel. Se le considera como el más grande de los profetas que ha habido en la historia de Israel. Y usted puede decir, bueno, más grande que Isaías, bueno, no sé. En el caso, Isaías tiene un gran libro escrito. Por lo menos la autoría se la dan a ese profeta. En el caso de Elías, Elías no escribió ningún libro, tampoco Eliseo. Pero fueron dos profetas que marcaron la diferencia en aquel tiempo. A Elías Dios le dio el privilegio de que él supiera de que él no iba a morir. Aleluya. De alguna manera Dios le revela: no te preocupes, Elías, no vas a ver muerte, te voy a llevar conmigo. Aleluya. Cuando yo veo eso, inmediatamente me traslado al tiempo de la iglesia, cuando de igual manera Dios establece un acontecimiento y se lo revela a la iglesia. Le dice a la iglesia se va. Vengo por mi iglesia, vengo por mi novia, vengo por mi esposa, vengo por aquella por la cual morí y derramé mi sangre, y la he de tomar y me la he de llevar. Y cuando yo veo eso, entonces la posición del profeta Elías es una posición profética, es una posición que pudiéramos compararla con el acontecimiento que la iglesia del Señor está esperando. Dios le dice que sería llevado al cielo sin pasar por ese doloroso proceso llamado muerte. ¿Cuántos le tienen temor a la muerte? No, yo no, pastor. Pero mire, nada más le duele una uña y salen corriendo para el hospital. Claro, por el dolor. Pero a veces queremos encarar algo que no es fácil. La muerte no es fácil, es un proceso duro, difícil. Y a veces cuando los creyentes decimos que queremos irnos en el rapto con el Señor, es como también huyéndole a ese proceso de la muerte. Pero déjeme decirle que el rapto, el arrebatamiento de la iglesia es una manera también de morir. Porque el cuerpo físico inmediatamente es transformado. Y todo lo material que tengamos encima, inmediatamente ahí se queda. Es un proceso muy parecido a la muerte, por supuesto, con otras connotaciones. Y que nos gustaría ser partícipes de un evento como ese. El hecho, pues, de decirle a alguien que no va a morir, eso debe ser una gran noticia. Yo me imagino el corazón del profeta Elías tratando de procesar aquello que Dios le había dicho: Elías, no vas a morir, no te preocupes, no vas a ver muerte. Y aquello tal vez hizo recordar a Elías o revisar los antiguos escritos, y tal vez pudo conocer la historia de Enoc, que en un principio Dios también se lo llevó, no vio muerte. Y eso le llenaba el corazón a Elías. Y Elías tenía la seguridad de que lo que Dios le estaba diciendo, eso era cierto. Ahora, fíjense todos los acontecimientos que conllevaron la historia de Elías, acompañado ahora por Eliseo. Y surge una pregunta: ¿qué debemos nosotros hacer antes de que llegue ese día, el día del rapto? El día tan esperado
por la iglesia. El día tan esperado por muchos de nosotros. ¿Cuántos tienen el deseo de que ese día llegue pronto? Aleluya. Tenemos el deseo de pasar por ese proceso. Déjeme decirle, mire, no ha habido una iglesia en toda la historia de la iglesia que esté más cerca de ese acontecimiento que la iglesia del siglo XXI. Aleluya. ¿Y sabe por qué? Porque eso está respaldado por una cantidad de cosas que han ocurrido y que están ocurriendo, que nos señalan a nosotros de que el tiempo ha llegado, de que el tiempo de la iglesia ser trasladada ha llegado. Es el tiempo del Señor se ha acercado para que nosotros entonces estemos preparados. Ahora, eso no significa de que porque el tiempo haya llegado y yo estoy consciente de eso, de que me voy entonces a acostar en un chinchorro, en una hamaca, a esperar el día del arrebatamiento. No. Al contrario, significa entonces que lo que yo todavía no he hecho, estoy llamado a hacerlo. Que lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, a realizar la obra de Dios ante un mundo necesitado, un mundo que se pierde delante de nosotros, un mundo que perece, un mundo que se hunde cada día más en el pecado. Eso nos tiene que motivar a nosotros a hacer nuestra parte de una manera mucho más deliberada, de una manera mucho más activa, mucho más poderosa que antes. ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad a nuestro alrededor. Aleluya. Mientras llega el arrebatamiento, debemos mirar atentamente los tiempos de Dios. La venida de Cristo plantea dos grandes eventos. Y me meto un poquito en esto para el que no tenga este conocimiento. Los dos eventos. Primero, el rapto o arrebatamiento de la iglesia, para dar comienzo a lo que se conoce entonces como el tiempo de la gran tribulación. Y estoy hablando con bases bíblicas. El tiempo de la gran tribulación. Una vez que la iglesia es tomada por el Señor y la iglesia se va con Cristo, inmediatamente se desata lo que se conoce proféticamente como la semana 70 de Daniel. La semana perdida. Esa semana que está en pausa para que entonces se cumpla la profecía del profeta Daniel. Eso es parte de ese evento de la venida de Cristo. La segunda parte es la venida visible de Jesucristo, que será la que cerrará el tiempo de la gran tribulación sobre la tierra. ¿Aló? ¿Están aquí? No se me duerma, porque estamos hablando de un tema bien tremendo, bien candente, un tema muy real, aunque para muchos pareciera fantasía, pareciera que estuviéramos hablando de Hollywood, de una película, de una superproducción. No, estamos hablando de la realidad profética que se ha de cumplir, y estamos, mire, a un tris de que todas estas cosas empiecen a ocurrir. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Muchos en la historia de Elías ya sabían del arrebatamiento a que iba a ser objeto el profeta Elías. Ya sabían, ya se corría y se lo decían a Eliseo: mira, ya se van a llevar a Elías, ¿qué vas a hacer? Y él le decía: no me lo recuerde, cállate la boca, no me lo recuerde, ya yo lo sé, que se lo van a llevar. Estaban al tanto de que aquello en cualquier momento iba a ocurrir. Pero el profeta Elías no sabía ni el día ni la hora en que eso iba a pasar. Simplemente, ¿qué es lo que hacía Elías? Obedecer el mandato del Señor. El Señor le decía, venían de Gilgal, y le decía: ándate ahora para Betel o Betel. Después de Betel, le dijo: ahora quiero que vayas a Jericó. Y después de Jericó lo mandó a ir al Jordán.
Y el asunto estuvo en que Elías no contendió con el Señor. Bueno, Señor, pero si ya yo sé que me voy, déjame tranquilito, que necesito poner en orden muchas cosas, necesito organizar a mi familia o qué sé yo. No, sino que él entraba en la obediencia a donde Dios lo mandaba. Y los que estaban con él estaban al tanto de lo que iba a ocurrir. Los hijos de los profetas sabían de ese evento. Elías lo sabía y Eliseo también lo sabía. Por lo tanto, este evento no era un secreto, sino que era algo conocido. Mire, si hay algo que se parece esto a lo que está proclamando la iglesia hoy día, es similar. El evento del arrebatamiento de la iglesia no es algo secreto, sino es algo que se está anunciando, que se está proclamando, que se está escribiendo, se está anunciando por todas partes. Inclusive las compañías cinematográficas hacen películas acerca de este evento y la gente lo va a ver simplemente como un entretenimiento. Como viendo a un director o a un guionista con una gran creatividad para hacer una película. Se está anunciando de que eso ha de ocurrir. El día y la hora no la sabemos, solo Dios lo sabe, solo el Padre, dice la Biblia, sabe cuándo ha de ocurrir. Pero de que ha de ocurrir, ha de ocurrir. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y el hecho de que nosotros lo sepamos nos lleva a tomar posiciones serias delante del Señor. ¿Sabe por qué? Porque esto no es un juego. Esto no va a ser algo así donde cuando suceda, entonces yo me voy a meter a juro. Porque si se va mi mujer o se va el marido o se va un hijo, yo me voy a agarrar de la mano y me voy también con él. No, eso no funciona así. Eso es una cuestión que está ligada al corazón y a la fe del creyente, a su vida, a su decisión, al estilo de vida que decidimos vivir en esta tierra. Y está ligado entonces a cosas que son reales, que nos tienen que llevar a nosotros a discernir los tiempos y saber de que no podemos seguir jugando al cristianismo, no podemos seguir jugando al evangelio. Qué bonito predica, mire qué bonita enseñanza, pero hasta ahí. Sigo viviendo la misma vida licenciosa, la misma vida de pecado. No hay un cambio en mi vida. Y tengo el conocimiento de que eso puede ocurrir, pero no pasa nada. Y qué triste es cuando el día llegue, y dice la historia, dice la Biblia, de que entonces muchos se lamentarán cuando eso ocurra. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. La segunda venida de Cristo no está escondida para los hombres. Ahí vemos lo que está ocurriendo ahorita en el Medio Oriente. ¿Usted quiere ver alguna señal bien clarita? Prenda el noticiero. Métase ahí en la noticia de lo que está pasando entre Israel y Gaza, los palestinos. Conozca el trasfondo histórico, por qué eso está ocurriendo. Y la Biblia le da un desenlace. Los que conocemos la palabra ya sabemos en qué va a terminar todo eso. Aleluya. Yo no necesito esperar el noticiero de mañana para saber el desenlace de lo que ha de suceder entre Israel y los palestinos. Porque eso está escrito, eso es profético. Eso se ha de cumplir a cabalidad. Y eso es una señal contundente de que se rumorará y se hablará de paz, pero no habrá paz. Esa paz será una paz momentánea.
donde todas las cosas se conducen hacia el cumplimiento de los tiempos, donde la iglesia entonces se prepara, donde la iglesia atiende la voz de Dios y se prepara su corazón, prepara su vida, prepara su comunión con el Señor para irse, para estar para siempre con el Señor. Aleluya. Yo no sé si usted entiende todo lo que yo estoy diciendo, o si a usted no le gusta lo que yo estoy diciendo, pero lo que yo estoy diciendo tengo que decirlo, nos guste o no nos guste. ¿Sabe por qué? Porque por esta verdad el Señor murió. Por esta verdad se establecieron todos los parámetros para que la iglesia entonces fuera fundada y la iglesia pudiera entonces proyectarse a un mundo con un mensaje de esperanza, de que hay esperanza, de que el hombre tiene esperanza en medio de todo lo que se avecina, de que sí hay manera nosotros de poder salvarnos de esta situación tan tremenda que viene sobre la humanidad. Mire, hay tantos pasajes bíblicos ahí en las cartas de Pedro, y Pedro es bien clarete, como decimos, cuando habla del fin de los tiempos, del juicio que viene sobre la humanidad. Pero a veces pensamos de que no, mira, eso no es con nosotros. Quién sabe, tal vez para el año 3000 o para el año 4000. Y pensamos que las cosas son así, pero hay cosas que están ocurriendo que nos hablan a nosotros. Otra señal tremenda, y no puedo dejar de decirlo, la apostasía. Apostasía que está, mire, agarrando un tamaño pero impresionante. Esta mañana yo quedé impactado por un video que vi. Puse una noticia porque están hablando de un predicador que nosotros conocimos mucho. Un hombre muy conocido a nivel latinoamericano, el pastor Jorge Rasky. Sé que hay personas que tal vez han escuchado hablar de Jorge Rasky. Jorge Rasky es un hombre a un nivel espiritual, así como Gigi Ávila, que acaba de morir. Jorge Rasky, un hombre, y me da tristeza tener que decir esto, un hombre que con un ministerio de casi 50 años predicando a Cristo por el mundo. Y esta mañana veo una noticia y yo digo, no, debe ser amarillismo, no creo. Porque Jorge Rasky, pregúntele a cualquier puertorriqueño, ¿quién es Jorge Rasky? Así no sea cristiano, lo conocen, porque es una autoridad allá en Puerto Rico. Y sale este hombre sentado dando una entrevista, dándole gracias a Dios por el nuevo Papa, dándole gracias a Dios por la gracia que hay en el nuevo Papa, por el pastor que hay en el nuevo Papa. Y cuando uno mira estas cosas, uno dice, pero Señor, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? O sea, ¿hasta dónde está la ceguera espiritual? ¿Hasta dónde está la falta de discernimiento en este tiempo de confusión? Cuando está entonces alabando lo que la iglesia condena como la gran ramera, la gran prostituta que prostituyó el mensaje de Dios a través de todo lo que nosotros conocemos en esa gran religión. Y que lamentablemente, y tenemos que decirlo con pelos y señales, no tengo nada de qué avergonzarme ni de tener temor, porque esa es la gran verdad. Las verdades hay que señalarlas y hay que desenmascararlas. Y eso es una señal de los tiempos de apostasía que llegarían como los preparativos para que la iglesia sea arrebatada y sea tomada. El Señor no se equivoca. ¿Y sabe de dónde viene la apostasía? ¿Dónde surge la apostasía? Dentro de la misma iglesia.
dentro de los mismos creyentes, dentro de los mismos líderes, se levanta el movimiento infernal llamado apostasía para confusión de muchos. Y eso es lo que está ocurriendo con muchos líderes, muchos, y ustedes conocen ya muchos de esos, porque eso ya son noticias que han recorrido la internet y todos los medios. Pero esta mañana quedé impactado, porque cuántas campañas no colaboramos nosotros con Jorge Raskin en Venezuela, con nuestra agrupación musical, por todas partes, un hombre que llenaba estadios, hermano. Entonces, verlo sentado dando declaraciones así, me dice a mí, Señor, tú vienes, Señor. Es triste ver la condición a la que caen muchos hombres de Dios por causa de algo que está sucediendo ante nuestros ojos y que la iglesia, muchos creyentes todavía no reaccionan, no se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Por eso la iglesia, mire, cuando el Señor habla del pequeño remanente, el Señor no se equivoca. El Señor está hablando de un pequeño remanente que será tomado. Muchos dirán, Señor, Señor, si en tu nombre hicimos esto y en tu nombre proclamamos y pudimos glorificar tu nombre a través de muchas cosas. El Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco, dice el Señor. Y yo sé que estos no son mensajes cómodos. Estos mensajes, como yo a veces lo he dicho, estos mensajes no atraen gente, no llenan gente, sino vacían, no llenan templos, sino vacían templos. Pero a mí no me importa eso, yo no estoy para llenar ni para vaciar. La obra es de Cristo, la obra es del Señor. Aleluya. Yo estoy aquí es para decir la verdad de Dios sin alterarla. Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Solo Dios sabe cuándo será ese día. Por eso mi tema, mientras llega ese día, ¿qué estamos haciendo nosotros mientras llega ese día? Dios le había notificado al profeta lo que iba a pasar, pero no le entró más en detalles. Simplemente prepárate, porque te voy a llevar. Y la iglesia se prepara. No sabemos el día, pero la iglesia se prepara para ese día glorioso, para ser llevada por el Señor. Aleluya. Así que lo que Elías hizo fue vivir sus últimos días y horas a la espera de que aquel evento ocurriera. Mientras eso sucede, hay que hacer algo. El Nuevo Testamento, mire, tiene unas 380 referencias al tema de la venida de Cristo, del arrebatamiento de la iglesia, del día del Señor. Pero en ninguna parte se nos dice cuándo va a suceder. Por eso yo recuerdo en el 2011, cuando dieron la profecía esa para el mes de mayo del 2011, el tal Harold Camping, que ya murió por cierto, y puso fechas. Y mire qué tremendo cuando la gente, los seguidores de él empezaron a hacerle caso. Y empezaron a salir de todas las propiedades, empezaron a cerrar empresas y empezaron a salir de todo, porque el 21 de mayo del 2011 venía Cristo. Poniendo fechas. Y pasó la fecha y no se cumplió. Y después tuvo la cara de poner una nueva fecha y volvieron a creerle. Qué tremendo. Cuando la Biblia nos dice de que la hora, el día y la hora solamente el Señor, solamente Dios conoce. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Mientras el Señor viene, debemos seguir trabajando y velando. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Debemos caminar sin detenernos en las cosas del Señor, en lo que Dios nos ha puesto. No te detengas en lo que Dios ha puesto en tus manos. No te detengas en el don, en la gracia, en la virtud que Dios ha derramado sobre tu vida. No te detengas. Vive como si el Señor no viniera todavía.
y a la vez vive como si viniera hoy. Aleluya. ¿Por qué? Como si no viniera todavía. Porque no me voy a detener, no voy a dejar de hacer lo que el Señor me ha llamado a hacer. Y como si fuera el último día, consagrando mi vida al Señor, apartándome de todo lo pecaminoso, todo lo que me contamina, todo lo que me resta vida espiritual, oxígeno espiritual a mi vida, para poder entonces tener un corazón ya listo, dispuesto para cuando suene la bendita trompeta que ha de sonar muy pronto. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Dios fue llevando a Elías de un lugar a otro. Gilgal, Betel, Jericó y el Jordán eran sitios que representaban un orden progresivo y victorioso por donde Dios trae a sus hijos. Le había dicho que se lo iba a llevar, pero todavía quería que Elías atendiera cosas que estaban dentro del propósito de Dios. Te voy a llevar, pero te necesito que vayas allá. Y te necesito que vayas al otro lugar. Y te necesito que sigas proclamando. Y necesito que sigas dando fe de mí y de lo que yo he hecho en tu vida. Y necesito que sigas proclamando las verdades de Dios a donde quiera que te lleve. Y ese es el propósito de Dios. La vida cristiana no está destinada a ser una vida de estancamiento, sino de continuo progreso para los creyentes. Por eso dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Dígale al que está a su lado: tu trabajo para el Señor no es en vano. Aleluya. Así se me despiertan un poco. Gloria al Señor. Nuestro trabajo para el Señor no es en vano. No es en vano. No piense que está perdiendo su tiempo. No. Dios está contabilizando. Dios está mirando nuestra acción, nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra preocupación para que otros conozcan, para que otros también reciban la bendición del Señor. Porque eso es muy sabroso. Saber que estamos ya salvos. El perdido, no, pues allá ellos. Que se pierdan, que resuelvan su problema. Esa es una posición que no es de Dios, muy facilista y que no tiene impreso el sello de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios. Porque eso es lo que tiene que motivar a la iglesia, que lo que hacemos, lo hacemos con pasión para Dios. Lo hacemos con amor, lo hacemos con integridad. ¿Sabe por qué? Porque sabemos de dónde Dios nos sacó. Sabemos de dónde Dios nos rescató. Como dice la canción, ¿qué sería de nosotros si el Señor no hubiera llegado a nuestra vida? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Qué hubiera sucedido en la vida que yo llevaba? Terrible pensar estas cosas, pero gracias por la misericordia de Dios, que Dios nos alcanzó. Dios utilizó un medio, cualquiera que haya sido, para que la palabra de Dios alumbrara nuestro corazón y se despertara la chispa que encendió entonces la salvación de mi alma, y que pude entender de que Cristo es la respuesta que el hombre necesita. Que pude entender de que Cristo es la solución a mis problemas. Que Cristo es el ancla de mi vida, de mi fe. Y por esa verdad, entonces ahora vivimos. Y qué lindo es cuando entonces yo entiendo que aunque la iglesia prontamente se va, yo sigo haciendo lo que el Señor nos ha encomendado hacer. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Mientras el Señor viene, debemos seguir trabajando y velando. Debemos caminar acompañados.
Elías se aseguró de tener a Eliseo por compañero después de vivir y trabajar solo. Elías sabía que se iba. Y Dios le encomienda, le pone aquella carga en el corazón de Eliseo. Y dentro de los discípulos de Elías había uno que se destacaba. Había uno que decía, no, si tú me dices, no, pero yo no me voy a ir, aquí me quedo. Se resistía a dejar a Elías. Y qué tremenda esa parte de la historia, ¿no? Cuando Elías le decía, mira, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Y decía Eliseo, bueno, está bien. Elías, bueno, está bien, vente conmigo, pues. Persistía. Y se lo llevaba. Porque sabía que ese proceso de formación estaba gestándose en el corazón del nuevo profeta Eliseo. Mire, y Eliseo fue un profeta bien ambicioso para Dios, ambicioso para las cosas de Dios. Aquí tenemos un Eliseo, mira, aleluya, gloria al Señor. Es un hombre tremendo, un hombre, wow, uno de los grandes profetas. Por la manera como este hombre concibió, y cuando tuvo la oportunidad no la desperdició, sino que entonces cuando Elías le dijo, ¿y qué quieres que yo haga entonces contigo? Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, bueno, te ruego que me des eso que tú tienes, pero me lo des doble. Aleluya. Una doble porción de eso que tú tienes, de eso que se ha manifestado en ti, pero doble, Elías. ¿Y qué le dijo Elías? Oye, te pasaste. Bueno, no le dijo así, pero le dijo, cosa difícil has pedido, porque se lo pidió doble. Sabiendo Elías lo que le había costado su ministerio, sabiendo Elías lo que había tenido que enfrentar con Acab y con Jezabel y con los 800 profetas, falsos profetas que tuvo que vencer allá en la montaña, en Monte Carmelo. Y me lo pide doble. Aleluya. Qué osado Eliseo. Pero sabe una cosa, que Dios bendice al varón de deseo. Dice la palabra del Señor, que Dios bendice al creyente cuando el creyente anhela su vida para Dios. Cuando el creyente está bien plantado y lo único que desea es agradar y servir al Señor que lo salvó, al Señor que lo rescató, al Dios que nos dio la vida, a ese Dios que lo ha dado todo por amor a nosotros. Aleluya. Aleluya. ¿Valdrá la pena o no valdrá la pena? ¿Valdrá la pena? Aleluya. Claro que vale la pena. Por supuesto que vale la pena todo lo que nosotros hagamos para el Señor. Por eso dice el Señor, mire, que ni aún un vaso de agua que nosotros le demos a alguien, eso Dios lo contabiliza. A algunos de nuestros hijos, eso Dios lo mira, Dios lo registra. Cualquier cosa que nosotros hagamos para el Señor. Y eso es parte de esa justicia de Dios que está mirando el corazón de sus hijos, de nosotros los creyentes. Bendito sea el Señor para siempre. La amistad llegó a ser grande entre Eliseo y Elías, pero Eliseo se declaró en desobediencia 3 veces frente al pedido del viejo profeta de quédate aquí. Elías también fomentó el compañerismo con otros creyentes. Cuando en el pasaje lo vemos visitando a la escuela de profetas que se había fomentado en la región. Si hay algo que necesitamos tener los creyentes, es comunión entre unos y otros. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios por la iglesia? Porque la iglesia es un centro de comunión. Comunión es poder entonces tener una afinidad espiritual
entre los que conformamos el cuerpo de Cristo. Donde tal vez hayan diferencias en algunas cosas, pero son más las cosas que nos unen que las cosas que nos pueden separar. Y ese es el propósito del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito de la iglesia del Señor. Por eso yo siempre escuché decir esto, de que tal vez en el cielo nos vamos a llevar mucha sorpresa. Cuando lleguemos allí vamos a decir: oye, y este está aquí, yo pensaba que este estaba en el infierno y mira, está aquí. Aleluya. ¿Y saben por qué? Porque a veces tenemos una manera de ver las cosas muy distorsionadas, cuando el propósito del Señor es que nosotros podamos amarnos los unos a los otros. No menosprecie la gracia de Dios derramada en alguno de nuestros hermanos, en alguno de sus hijos. Amén. A veces nos convertimos en jueces y empezamos a señalar y a juzgar. Porque no viste tú, porque fíjate tú, mira, y empezamos entonces a echarle leña al fuego sin mirar realmente lo que Dios está mirando y lo que Dios está fomentando entre nosotros. Por eso cuando uno ve, mire, dentro del cuerpo de Cristo, y es triste decirlo, pero cuando uno ve separación o racismo, porque aquellos son oscuros y estos son claros, o porque aquellos son de tal país, nosotros somos de un país mejor. Y cuando hay ese tipo de separación, ahí el que está actuando es el enemigo. Ahí no está actuando Dios, porque Dios lo que construye es la unidad de su pueblo, de su cuerpo. Si nosotros que nos estamos mirando aquí no somos capaces de amarnos entre nosotros aquí, que nos estamos mirando, ¿cómo pretendemos nosotros amarnos allá en el cielo? Hermano, no tendremos cabida a ese lugar cuando en nuestro corazón nosotros no somos capaces de amarnos los unos a los otros. Por eso este ejemplo, cuando Elías, entonces no solamente era el popular entre Eliseo y los profetas grandes, sino entre la escuela de profetas y las personas que lo conocían, es un llamado a la unidad, al amor, a fomentar las cosas que tienen que ser fomentadas dentro del cuerpo de Cristo. Si hay algo que necesitamos es tener comunión y amistad con otros hermanos. Por eso la palabra nos dice: no dejando de congregarnos, y tanto más cuando veáis que el día se acerca, como dice el libro de Hebreos. Aleluya. Ya estoy terminando. ¿Cómo es su comunión con los hermanos? Y esto es una buena pregunta. Si yo les preguntara a ustedes, uno por uno, pero no lo voy a hacer, porque Dios está mirando el corazón. ¿Cómo está su relación con sus hermanos? ¿Cómo está su relación con los demás? ¿Cómo está el nivel de amor, de compañerismo, de misericordia hacia los demás? Estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Estamos llamados a amar a nuestro prójimo, dice la Biblia, así como nos amamos a nosotros mismos. El Señor la puso dura. La puso dura, difícil. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros nos amamos a nosotros mismos. No hay nadie que me ame más a mí que yo mismo. Aleluya. Aparte de Dios, por supuesto. Y Dios nos manda entonces a que nosotros amemos a nuestro prójimo a ese mismo nivel. Y esto es algo que nos tiene que llevar a nosotros a reflexión, a pensar hasta dónde nosotros estamos realmente amando a nuestros hermanos. Antes que el arrebatamiento suceda, tenemos que reproducirnos en otros. Aleluya. Tenemos entonces que esforzarnos para que otros también conozcan de la gracia del Señor, enseñando el camino de la fe, modelando la vida espiritual que Dios ha puesto en nuestro corazón. Elías estuvo ocupado hasta el final de su carrera terrenal. Mientras llega el día y la hora de irse en el rapto, siga trabajando, siga haciendo su parte. No deje de hacer lo que el Señor le ha encomendado hacer.
Eliseo debía ver esa fe y aprender de ella. No dejes de caminar por fe. Otros van a imitar tu fe. Que tu fe no desmaye nunca y que contagies a otros con ella hasta el final de tu vida. Aleluya. ¿Qué estás haciendo mientras te preparas para el arrebatamiento de la iglesia? Esa es la gran pregunta. Vamos a estar de pie en esta tarde. Y vamos a pedirle al Señor. Estamos conscientes de que el Señor viene. El Señor viene. El Señor viene pronto. La iglesia se va. Estamos conscientes. Esto no es un secreto. Esto lo publicamos. Esto lo anunciamos. Esto lo decimos. Aunque sabemos de que el mundo se sorprenderá. Porque dice la Biblia de que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Donde la gente no lo espera. La gente está viviendo su vida desenfrenada, haciendo lo que siempre han hecho, sin percibirse de que este día llegará, de que esta hora llegará. Y esa hora pronto sucederá. Aleluya. Y que el Señor nos ayude a estar haciendo lo que Él nos ha encomendado hacer. Vamos a orar en esta tarde. Y mientras oramos, yo quiero que la iglesia esté en comunión con el Señor. Porque aquí se están librando batallas espirituales. Y que podamos clamar delante del Señor para que hoy se tomen decisiones serias en nuestras vidas. Que muchos de los que están acá tomen decisiones serias delante de Dios, delante del Dios que le dio la vida, delante del Dios que lo llama ahora a ponerse a cuentas con el Señor. Amado Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias porque tu palabra ha sido expuesta, porque tu palabra ha sido predicada. Gracias, Señor, por el ejemplo que tú nos das de una historia muy antigua, Señor, pero que revela la evidencia de un acontecimiento que la iglesia del siglo XXI está esperando. La iglesia será trasladada, Señor, y no tenemos ninguna duda. Los acontecimientos nos hablan, las señales están dadas. Israel ya se constituyó como nación, Señor, hace ya 65 años. Y sabemos, Padre, que esa era una de las señales más contundentes para el tiempo de tu venida. Gracias, Señor. Gracias una vez más, cuando podemos adorarte, cuando podemos alabarte y cuando podemos glorificar tu nombre, Padre amado. Oramos en esta tarde, Señor, para que tú te reveles con amor, con misericordia al corazón, Señor, de aquellos que todavía no han entregado sus vidas a ti. Y el Señor hace un llamado en esta tarde y te dice y te invita para que hoy abras tu corazón a Cristo. Le digas: Señor, ven a mi vida. Ven a mi vida, transfórmame, cámbiame, Señor. Dame la oportunidad, Señor, que le has dado a millones de seres en este planeta, en este mundo. Y que hoy día, Señor, muchos ya están en tu presencia y otros están simplemente a la expectativa de lo que ha de acontecer. Señor Jesús, gracias te doy en esta tarde. El Señor te llama y te invita para que en esta hora entregues tu vida al Señor. Y yo me gustaría hacer una oración por ti. Me gustaría ver la mano de alguien que en esta tarde diga: Señor, aquí está mi vida. Y simplemente vamos a orar para que Dios transforme tu corazón, para que Dios te ponga en el camino de la salvación. ¿Habrá alguien en esta tarde que le dice: Señor, aquí está mi vida? Te invito para que lo hagas ahora mismo. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra. Tu palabra ha sido expuesta, Señor. Tu palabra ha sido predicada. Y gracias por la bendición que tú le das a tu pueblo, por avivar en nosotros la esperanza de la vida eterna, por darnos la seguridad, Señor, que tenemos. Ayúdanos a afianzar nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a santificarnos cada día más.
Ayúdanos a dejar, Señor, la tibieza espiritual a un lado y que podamos consagrar nuestras vidas a ti, Señor. Ayúdanos a entrar en la obediencia de la fe, en la obediencia a tu palabra. Gracias te doy, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén.